Alimentación sana, familia sana, con el ánimo de motivarte para reconocer de que la alimentación es importante para ti y para tu familia. Si cuando yo educo a un varón, educo a una persona, pero cuando educo a una mamá, educo a toda una familia. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer una entrevista preciosa que va encaminada a reconocer cómo la alimentación de tu familia puede estar siendo origen de muchas enfermedades, y vamos a hablar de 5 alimentos que en teoría tienes que, digamos, consumir con cuidado, y en el día de hoy te los vamos a describir uno por uno. Bueno, doctor, ¿qué le parece si empezamos entonces con el primer alimento que puede generarnos ciertas enfermedades? Bueno, muy bien, entonces aquí viene algo muy importante, y la importancia es la siguiente. Lo que sucede es que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que es un organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, ha concluido que comer carne procesada como las salchichas, por ejemplo, la mortadela, puede causar, Lady, cáncer de colon. Concretamente advierten que comer más de 2 salchichas al día durante, o por lo menos diarias, aumenta el riesgo de cáncer en un 18%. Como vimos en la tabla anterior, si me la colocan de nuevo por favor, vamos a ver en esta tabla que vemos el grupo 1 y el grupo 2A. Entonces miremoslo ya un poco más ampliado. En este grupo, como lo vemos en pantalla, en el grupo 1, Lady, vemos como por ejemplo los carcinógenos para los humanos, como por ejemplo suelen ser el cigarrillo, y en ese mismo nivel están las salchichas, Lady. Es decir, al mismo nivel del cigarrillo está la salchicha, mortadela, todo lo que tiene que ser embutido, el mismo salchichón, para predisponerte para el cáncer de colon. Oye, es que esto lo que estamos viendo es muy importante. Es decir, que clasifican al cigarrillo, obviamente todos sabemos que es un alimento, es un hábito que tiende a producir el cáncer, pero también clasifican al salchichón, a la mortadela, al embutido, como en grupo 1, es decir, un alimento que está demostrado científicamente que causa cáncer. En el segundo grupo vemos con preocupación la carne de res. Es decir, de que aquí también hay una descripción bien interesante que vamos a ir desglosando en el transcurso del programa, cómo la carne de res y la carne de cerdo pueden probablemente causar cáncer. Doctor, yo quiero hacer un paréntesis, y ahorita en el mercado nos han ofrecido esos alimentos que estamos hablando, esos embutidos, pero vegetales, ¿esos son recomendables? Mira, Lady, realmente lo que demuestra la Organización Mundial de la Salud es que todo lo que es embutido, específicamente que tenga dentro de su empaquetamiento carne, es decir, y que se le echen nitratos y nitritos, como lo vemos en pantalla, esos alimentos cuando se someten al calor, como lo vamos a ir describiendo en el transcurso del programa, liberan unas sustancias que llaman las nitrosaminas, que pueden ser generadoras o predisponer para el cáncer. Es por eso que el consumo de estos alimentos debe consumirse con suma moderación. Bien, doctor. Hablemos de otro de los alimentos que nos puede generar enfermedad, y es el tema de la carne, doctor. Muy bien, esa es una gran pregunta. Y de la carne de res, ¿no? De la carne de res. Exacto, porque es que lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que la carne roja es un tema realmente muy complejo. Hay muchos estudios, todavía se debate sobre la posibilidad de predisponer o no para el cáncer, pero sí se dice que que la carne roja puede predisponer al cáncer, pero también pueden haber otros factores, como es por ejemplo la edad, la misma genética que tenga el paciente, la dieta, el medio ambiente y los malos estilos de vida. Es decir, que todo esto puede hacer de que la carne pueda aumentar el riesgo de cáncer. Se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que no se debe comer carne roja más de 2 veces por semana, es decir, 70 gramos al día. En Colombia estamos consumiendo más o menos 250 a 300 gramos de carne roja, es decir, estamos consumiendo más de 3 veces. Dios nos hizo perfectos, ¿no? En su perfección nos dio las porciones en nuestras manos. La porción de carne debería ser como nuestra palma de la mano, 70 gramos, idealmente 3 veces a la semana. Oye, Lady, según la Organización Mundial de la Salud, deberíamos comer carne roja 3 veces a la semana porque puede predisponernos para el cáncer, específicamente el cáncer de colon. Entonces, esto es algo muy interesante que traigo a colación, porque con esta primera explicación hemos tenido por entendido lo siguiente. Primero, que la salchicha, mortadela y todo lo que viene en embutido aumenta el riesgo o la predisposición para desarrollar un cáncer. Y la segunda, que la carne roja, es decir, la carne de res y cerdo, puede predisponernos al cáncer, y que es importante consumirla con moderación. Yo diría que del todo no es mala, y sobre todo que la gastronomía colombiana nos presenta muchos platos en donde vamos a incluir la carne de res,
pero con moderación la podemos consumir, ¿verdad, Muy bien, doctor? eso realmente digamos que la indicación precisa. Bien, doctor. ¿Cuáles serían entonces esos métodos seguros para cocinar la carne de res? Bueno, muy bien. La pregunta sería al hervir, a saltear, al freír, al asar a la parrilla. Exactamente. Realmente cocinar las carnes a altas temperaturas o con la comida en contacto directo con una llama, como lo vemos en pantalla, o con una superficie caliente, produce más de ciertos tipos de químicos cancerígenos como las nitrosaminas. Es decir, Lady, de que el cocinar los alimentos, es decir, poner, digamos, a fuego la carne, libera unas sustancias que, según los estudios científicos, aumentan el riesgo de predisponernos para el cáncer. Otra muy buena pregunta es, ¿deberíamos consumirla cruda? Pues obviamente no, por el riesgo de ciertas infecciones por bacterias, especialmente la bacteria del botulismo, pero sí es muy importante concluir de que el exceso de estas carnes, más aún si son a la parrilla, aumentan el riesgo o la predisposición para que tú puedas desarrollar una enfermedad como es el cáncer de colon. Claro que sí. A modo de conclusión, doctor, entonces, ¿podríamos dejar de comer carne roja o procesada? La respuesta es como tú lo dijiste, no es, bueno, yo pensaría, la carne procesada, lo que son salchichas y embutidos, tratar de no consumirlo, pero lo que es la carne roja se puede consumir con moderación, por lo menos 3 veces a la semana, y recuerda como la palma de tu mano. Bien, doctor. ¿Cuál sería el otro alimento que deberíamos restringir de nuestra dieta? Bueno, muy bien, esta sí es una gran pregunta para la siguiente respuesta y se los traigo a modo de historia y bien criollo como me gusta a mí. En la época de Jesús, o mejor, Jesús se consumía más o menos 1 libra de azúcar representada en miel de abeja al año. Óyelo muy bien, Lady, 1 libra de azúcar representada en miel de abeja al año se consumían en la época de Jesús. Actualmente estamos consumiendo entre 60 y 70 libras de azúcar al año. Es decir, es como si tú compraras 3 bultos de azúcar para ti para el año, y realmente es una cantidad abrumadora. En América Latina, donde un 23% de la población es gente o son personas obesas y un 38% tienen sobrepeso, se dice que los diabéticos, Lady, en el 2030 aumentarán un 60%. Entonces, ¿por qué hay que comer azúcar con moderación? Porque estamos ante una pandemia de diabetes, donde la diabetes se va a aumentar y el azúcar, según muchos estudios científicos, es uno de esos alimentos, 1, innecesarios, 2, que aumenta la producción de la insulina y luego comienza a haber una resistencia a la insulina y luego te comienzas a volver diabética o diabético. Entonces hay que restringir el consumo de azúcar. Yo a sus puntos le agregaría un cuarto, y es que es un alimento que se consume mucho en Colombia, doctor. Y por ejemplo, lo consumimos en los jugos que nos tomamos todos los días al almuerzo. Así es. De hecho, si tú quieres perder peso, una de las estrategias que tú debes de tener en cuenta es eliminar los jugos de tu plan de nutrición. De hecho, te confieso algo, el Ministerio de Salud de Colombia prohibió llamar jugos a las bebidas azucaradas. Es decir, ese alimento que tú quizás le mandas a los niños, como tú ves aquí en pantalla, que son esos juguitos embotellados, para no nombrar una marca, esto lo que tiene es un 10% de fruta, el resto son endulzantes, colorantes artificiales, que por eso es que actualmente estas bebidas tienen un impuesto, para poder que no se consuman en demasiado. Es por eso de que es fundamental reconocer 2 cosas. Jugo es toda extracción manual o mecánica del zumo de una fruta. Por eso estos bebidas endulzantes que vimos anteriormente no se pueden llamar jugos. Segundo, cuando tú le sacas el zumo a una fruta, Lady, lo que estás haciendo es sacándole la fructosa, es decir, el azúcar, prima hermana de la sacarosa, prima hermana de la maltosa, de la lactosa, es decir, sigue siendo un azúcar. Es por eso de que uno de los alimentos que hoy por hoy más nos engordan es el dulce de las frutas. En teoría, cuando tú haces un jugo, por eso mi invitación, y lo vamos a ver un poquitico más adelante, es que las sobremesas idealmente deberían de ser agua y evitar de que sean jugos. Doctor, estaríamos hablando entonces que los jugos naturales, de esos de los que usted me está hablando, son tan naturales y tienen mucho azúcar. Bueno, Lady, mira, un jugo de lulo sin azúcar, un jugo de mango sin azúcar, pasado por el colador, tu cerebro, cuando detecta el dulce, igual le va a mandar la señal al páncreas para que libere insulina. Lo que quiero dar por entendido con esto es que si tú te consumes un jugo, digamos, al almuerzo y consumes una gaseosa, para el cuerpo, el organismo va a reaccionar igual. Es decir, es lo mismo para tu organismo tomarse un jugo al almuerzo que tomarse una gaseosa. Yo invito
a que tu sobremesa realmente sea agua. Si tú consumes agua con la sobremesa, o mejor, si la consumes antes, digamos, de los alimentos, o después, muy seguramente vas a tender a perder peso, porque es que lo que necesitamos es bajar el número de calorías en la dieta. Y muy facilito si suspenden los jugos. Doctor, y es que a esos jugos de los que usted habla, generalmente siempre le adicionamos más azúcar refinada, entonces ahí nos estamos consumiendo bastante azúcar. Del azúcar pasemos a la sal, doctor, porque es que en la comida colombiana nosotros estamos acostumbrados a comer las comidas bien sazonadas, ¿verdad? Así es. De hecho, la sal es uno de esos alimentos que es muy importante disminuirlo en la ingesta. Lo que se dice desde el punto de vista científico es que cuando tú reduces la sal o el sodio de la dieta, reduces la presión arterial y el riesgo de infarto. También el sodio no solo se encuentra, Lady, y esto es muy importante, no solamente está en la sal de la mesa, también el sodio se encuentra, por ejemplo, en forma natural en alimentos variados como la leche, por ejemplo, como los mismos huevos, como la misma carne roja. También se encuentra en cantidades mucho mayores en los alimentos procesados, como por ejemplo los panes, las galletas saladas, las carnes procesadas y esas pastillitas de caldo que le echan a las sopas para darles un mejor sabor. Como lo vemos en pantalla, esto también te puede aumentar el riesgo de hipertensión, también te retiene líquidos. Hoy por hoy, uno de los alimentos que más retiene líquidos, más celulitis produce, más tiende a disminuir el riesgo de que tú pierdas peso fácil, es la sal. Por eso es muy importante disminuirla del plan. Bueno, doctor, ya vamos entonces entrando como en el tema de las conclusiones y cuáles serían entonces esos alimentos para reemplazar esos alimentos dañinos de los que estamos hablando. Bueno, muy bien, entonces demos soluciones, ¿no? Ya la idea es dar soluciones. Ya hemos aprendido el día de hoy de que comer carnes embutidas, todo esto es perjudicial para la salud. Entonces, primero, la carne embutida, tratar de eliminarla del plan de nutrición. La carne de res, come un poco más de pollo y más pescado. El pescado o la trucha guambiana que nos traen, digamos, del Cauca es una muy buena opción. Volvamos a llevar la lonchera de cuando éramos niños, Lady. Recuerda, yo no sé si a ti te tocó porque tú estás joven, pero los que estamos un poco mayores nos mandaban la lonchera con la frutica, con el agua, nos mandaban una loncherita como la vemos ahí. Esta es una fotico que busqué en internet que es muy práctica, nos mandaban el pancito, las verduritas, es decir, tratemos de mandarle a nuestros niños ese tipo de lonchera que es mucho más saludable. Cambia la sal por cúrcuma. La cúrcuma es un aderezo amarillo que le da un buen sabor a los alimentos. La puedes cambiar también por jengibre, la puedes cambiar por ajo, hasta por la misma cebolla. Come 2 platos de verduras y 2 o 3 frutas al día, toma abundante agua, 6 o 8 vasos al día, evitar la sobremesa del jugo, es decir, evitar consumir jugo con la sobremesa y lo más importante, haz actividad física por lo menos 30 minutos en el día. Bueno, yo les quiero contar que en el consultorio del médico Ser Natural del doctor Oscar David Hurtado Alzate encontrarán un grupo de médicos cirujanos especialistas en cambiar tu estilo de vida para que lo logres y logres ser más saludable y más feliz. Y también les quiero contar, doctor, que hoy, solo por hoy, las consultas médicas tendrán el descuento del 10% y a eso se les regalará una valoración nutricional con plan de alimentación incluido sin costo adicional. Pidan su cita ya al 557-2461 o al celular 311-371-8996. Recuerde, solo por hoy el descuento en consultas médicas del 10%, doctor. Bueno, aquí está toda la información para que desde casa empecemos con esos buenos hábitos alimenticios. Y yo también quiero hacer un paréntesis porque usted se me ha convertido en un ejemplo a seguir, doctor. Qué y bueno. Quiero confesarle que yo lo sigo en sus redes sociales y estoy pendiente de todas sus publicaciones, sobre todo compartiéndonos esos buenos hábitos desde la casa y para que la gente lo tome como ejemplo. Qué rico, Lady, me encantan tus palabras. Decirte, tú me puedes seguir en Facebook como Medicina Nutricional, en Instagram también puedes buscarme como Medicina Nutricional Hoy. ¿Qué busco, Lady? Busco ser tu ejemplo, busco ser ejemplar, busco que tú digas, le creo al doctor Oscar David porque lo veo haciendo ejercicio, lo veo cómo come, lo veo lo que lee, entonces quiero ser tu ejemplo y por eso quiero que me sigas.